Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lunares de la Fundación El Pimpi. Ya sabéis que esta fundación no solo vela por la cultura, el arte, la historia, las tradiciones de nuestra querida Málaga, sino también tiene un pilar básico, fundamental, en la solidaridad. Cada primavera nos citamos en la Plaza de Toros de la Malagueta en una edición de Los Soles de Málaga, que tiene como fin ayudar a organizaciones de Málaga y provincia que tratan de ayudar a personas con determinadas necesidades. En esta ocasión serán 5 las organizaciones beneficiarias de la recaudación de esos soles de Málaga, en los que espero que nos encontremos todos en la Plaza de Toros de la Malagueta para disfrutar de un ambiente solidario, festivo y de alegría. Está con nosotros Cristian González, que es de la organización AFESOL, una de las beneficiarias. Hola Cristian, gracias por estar con nosotros. Muy bueno, un placer estar con vosotros hoy aquí. ¿Qué es AFESOL? Cuéntanos un poquito. Bueno, AFESOL es una entidad social que nace hace 26 años para reivindicar los derechos sobre las personas con problemas de salud mental y ayudar a todas las familias. Estamos hablando que en su momento se cerraron todos los psiquiátricos, muy bien cerrados, y sobre el papel quedó muy bonito un sistema donde se iba a hacer una serie de cosas, de reformas, y al final estamos hablando que bueno, esas reformas son muy tardías en llegar en este sentido. Entonces al final pues esta organización nace para dar esos servicios y para reivindicar los derechos de todas las personas con problemas de salud mental y de su familia. La salud mental hace no tantos años era un tema casi tabú, es decir, costaba mucho reconocer, atender. Afortunadamente, y ahora hablaremos de los servicios que prestáis, afortunadamente a día de hoy hay más concienciación social de la necesidad de dar respuesta a los problemas de salud mental. Sí, tenemos que hablar que hace varios años atrás la salud mental no se hablaba de ella, es una realidad. Después del COVID es verdad que la salud mental tiene mucha visibilidad, pero tenemos que ser realistas, es decir, hay que dar datos. 1 de cada 4 personas va a tener un problema de salud mental a lo largo de su vida. Y eso lo tenemos que decir, para el año 2030 la primera causa de discapacidad en nuestra sociedad va a ser la salud mental. Una de las preocupaciones que tenemos a día de hoy las entidades de salud mental es nuestros jóvenes, ¿no? Estamos hablando que cada día tenemos más jóvenes con problemas de salud mental. También todo esto viene acondicionado por el tema de las nuevas tecnologías, las redes sociales. Adicciones también hay mucho, ¿no? La normalización del tema de los porros, eso se ha normalizado y lo que más desencadena un trastorno mental grave. Por consiguiente, todo esto ha hecho de que nuestra sociedad ha evolucionado, pero estamos hablando que no se han dado la prevención adecuada para trabajar en materia de salud mental y sobre todo con el futuro de nuestra sociedad, que son nuestros jóvenes. Claro, la cuestión es que en la rama de la salud mental no es como la traumatología, que está todo muy centrado en determinadas situaciones, ¿no? La salud mental tiene un abanico amplísimo que además afecta a todas las generaciones, desde adolescentes, jóvenes, edad adulta y personas mayores. Sí, estamos hablando que al final lo que hablamos es transversal, ¿no? En este sentido, al final la salud mental tenemos que trabajar en red comunitaria, es responsabilidad de todos. Cuando tenemos una persona que tiene un problema de salud mental en un momento determinado, dependiendo del problema que tenga, pues a lo mejor tiene que estar salud, tiene que a lo mejor también en un momento determinado tiene que estar a lo mejor en la fuerza de cuerpo de seguridad, a lo mejor también en un momento determinado tiene que estar justicia o tiene que estar servicios sociales. Estamos hablando que lo que hablamos es a nivel, como tú has dicho, de todas las edades. Estamos hablando que las personas mayores cuando se jubilan se sienten solas en sus casas y muchas veces porque es normal, al final tú tienes tu hijo, ellos se independizan, hacen su vida, tienen su trabajo. Y en un momento determinado esas personas mayores también se encuentran solas y hay que buscar esa solución también para que estén con más personas, ¿no? Estamos hablando que al final somos seres humanos, nosotros vivimos en sociedad y en conjunto y es una necesidad que tenemos a día de hoy el vivir en esa red, ¿no? En conjunto. ¿Cuáles son los servicios que presta AFESOL y cómo funciona en el día a día? Bueno, nosotros prestamos una serie de servicios, son muy amplios. Nosotros estamos desde Torremolinos hasta Estepona, tenemos centros a lo largo de toda la Costa del Sol, tanto en Marbella como en Estepona, como en Mija, que estamos terminando un centro nuevo, y en Benalmádena. Servicios, pues bueno, nosotros tenemos atención psicológica, tenemos también el tema de escuela de familia, ayuda mutua entre iguales. Es un proyecto nuevo que estamos desarrollando. También damos charlas en todos los centros educativos en temas de prevención, en temas de lo que son adicciones, bullying, consumo de tóxicos.
Luego también trabajamos tanto en Málaga 1 como en Málaga 2, con instituciones penitenciarias. La verdad que damos un montón de servicios a lo largo de toda la Costa del Sol. Entiendo que como cualquier organización, bueno, tiene ingresos por parte de subvenciones, de ayudas y sobre todo el sustento que aportan los voluntarios y entidades que tienen como esta, ¿no? Una responsabilidad social corporativa importante. Sí, nosotros al final es verdad que trabajamos con subvenciones públicas, trabajamos coordinados con lo que son las instituciones públicas, tanto con servicios sociales como con el propio SAS. Y bueno, también es muy importante hablar de que bueno, al final los Soles de Málaga, ¿no? La bodega El Pimpi es un ejemplo de responsabilidad social corporativa en la provincia de Málaga, ¿no? Lleváis muchos años dando lo que son estos premios y la verdad que ayuda mucho a todas las entidades sociales de la provincia en poder desarrollar estos proyectos, ¿no? Estamos hablando que al final nosotros somos la siguiente pata de la administración, donde no llega la administración, llegan las entidades sociales para dar los servicios adecuados a todas las personas que lo necesitan, y si no fuera como empresas como el Pimpi que nos ayudan para poder seguir desarrollando todas estas actividades y poner en marcha estos proyectos, muchas veces no llegaríamos. ¿Qué va a suponer para AFESOL esta ayuda que va a conceder la Fundación El Pimpi gracias a los Soles de Málaga, y a qué se va a destinar? ¿Cuáles son las necesidades actuales y reales que tiene AFESOL? Bueno, actualmente esta ayuda va a ir destinada para lo que es Mija. El ayuntamiento nos cedió lo que es un terreno, hemos conseguido varias subvenciones para poner en marcha lo que es un edificio, donde sale tanto un centro de día como nuevo apartamento para ayudar a las personas con problemas de salud mental en situación de crisis en un momento determinado. Estamos hablando que cuando una persona tiene un problema de salud mental, tiene una crisis, es un momento muy difícil para ellos. A día de hoy la única alternativa que hay es lo que es una unidad de agudo, donde ellos lo pasan muy mal, y una manera de trabajar con ellos de igual a igual, donde no sufran tanto. Cuando una enfermedad mental llega a una persona, es muy difícil para ellos porque es algo muy complejo. Es decir, tú te partes una pierna y al final te van a dar medicación para poder aliviar lo que es el dolor, para estar mejor. Pero cuando llega un problema de salud mental, estamos hablando que es una lucha constante contigo mismo. Eso es una realidad que ellos viven y es algo que hay que trabajar con ellos. La mejor manera de trabajarlo es de igual, de una persona que ha sufrido un problema de salud mental, que ya lo ha superado y está bien y está trabajando él con otra persona que ahora mismo lo está viviendo. Y sobre todo hacia las personas jóvenes, ¿no? Estamos hablando que cada día tenemos... Eso permite empatizar mucho más, ¿no? Sí. Tanto la persona que ayuda como la que es ayudada, ¿no? Sí, se ven más de igual a igual, y esto hace al final que, bueno, sobre todo vamos hacia los jóvenes, ¿no? Lo que hemos hablado, cada día tenemos más jóvenes con problemas de salud mental y tenemos que ayudar a esos jóvenes porque son ese futuro de nuestra sociedad y tenemos que trabajar esa prevención, que es la base principal de todo. Me hablas mucho de los jóvenes y creo que es muy importante no solo la prevención, sino la ayuda, la asistencia a esta generación, a este colectivo que al final no deja de ser el futuro de cualquier sociedad. ¿Dónde radican principalmente los problemas de salud mental que desarrolla la juventud? Estamos planteando de que a nivel de los jóvenes, a día de hoy, lo que hemos dicho antes, ¿no? Hay cierto, es decir, el tema de las nuevas tecnologías. Yo cuando era joven yo no tenía un teléfono móvil, yo no tenía acceso a todo tipo de información, no tenía el tema de redes sociales. Estamos hablando que las redes sociales están diseñadas para ser adictivas. Eso es una realidad y eso ya está demostrado. Por consiguiente, es verdad que tenemos que poner límite a la juventud. Estamos hablando cuando nosotros teníamos 8, 9, 10, 11, 12, ya el tema de la adolescencia, ¿no? Que tenemos la hormona, todavía no estamos desarrollados. Lo vivimos todo con mucha intensidad, nuestro primer amor, todo es la etapa más bonita de nuestra vida, pero también es la más complicada, porque es donde nos estamos desarrollando. Bueno, y donde somos más vulnerables también. Correcto, por lo tanto es verdad que en esa vulnerabilidad tenemos que proteger a estos jóvenes y también tenemos que darle esa herramienta para que ellos sepan cómo tienen que trabajarse en ellos mismos. El tema de el saber decir no en un momento determinado, el tema de saber cómo gestionar sus propias emociones. Entonces, en esa etapa es verdad que hay que trabajarlo. Estamos hablando que hemos tenido estas nuevas tecnologías, que es verdad que facilitan y ayudan mucho en un momento determinado para el tema de la comunicación, para muchas cosas, pero también es verdad que es lo que hablamos, estamos en un momento muy vulnerable, donde al final son adictivas, y están todo el día pues enganchados a esas redes y sobre todo que tienen información muy peligrosa en un momento determinado, es una realidad.
Cristian, para terminar, quien tenga algún tipo de necesidad de contactar con vosotros, quien necesite ayuda, ¿cómo debe de hacerlo? ¿Cuáles son los canales para ponerse en contacto con AFESOL? Bueno, pues si ponen en Google lo que es AFESOL, le va a salir nuestra página web. Si no, pueden llamar a nuestro número de teléfono, que es el 952-440-664. Y aquí estamos encantados de ayudarle en todo lo que necesiten. Y agradecer a la Fundación El Pimpi, ¿no? Y a los Soles de Málaga estos premios tan magníficos para poder desarrollar este proyecto tan innovador en la provincia, y mi enhorabuena de todo corazón hacia la Fundación, porque sin duda soy un ejemplo en la provincia de Málaga para todas las entidades sociales con esa responsabilidad social cooperativa que tenéis. Enhorabuena de ida y vuelta, porque lo que hace la Fundación El Pimpi es reconocer el trabajo de las organizaciones y poner su granito de arena dentro de su responsabilidad social corporativa para que sigáis desarrollando toda esa actividad que nos has contado hoy. Nos vemos en la Plaza de Toros, Cristian. Nos vemos. Otra de las organizaciones beneficiarias este año de los Soles de Málaga es Alas, y tenemos con nosotros a Irene Lasala, que es educadora social. Hola Irene, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos, gracias por la labor que hacéis, pero vamos a darla a conocer a través de los micrófonos de estos lunares de la Fundación El Pimpi. ¿Qué es Alas? Cuéntanos un poquito. Vale. Alas es una asociación que trabaja con menores víctimas de agresión sexual y toda la familia. Nos dedicamos a acompañar a nivel psicológico, jurídico y educativo en todo lo que vaya haciendo falta durante todo el proceso. Afortunadamente estamos en una sociedad que actualmente cada vez más visibiliza, ¿no? Antes todo esto, hablábamos antes con AFESOL igual, ¿no? La salud mental era un poco tabú, las agresiones sexuales muchas veces se quedaban en casa. Yo creo que hoy día hay mucha más concienciación a la hora de denunciar cualquier tipo de agresión. Entiendo que también organizaciones como ALAS ayudan a darle seguridad y certidumbre a quien ha sufrido esa agresión. Bueno, trabajamos sobre todo la prevención para que esto vaya siendo realidad, porque en realidad hoy en día seguimos con un 80% de los casos que no se denuncia cuando la víctima es menor de edad. Entonces creo que todavía queda un trabajo grande por hacer, pero precisamente el proyecto que está apoyando Soles de Málaga es un proyecto de prevención que trabaja con el profesorado y que se dedica también a eso, a que sepamos detectar en diferentes ámbitos, como puede ser la escuela, este tipo de casos, y que se facilite ese proceso de llegar a denunciarlo. Hay un perfil tipo, donde entiendo que esto es un abanico muy amplio de los perfiles que venís, pero hay, no sé si tenéis estudios de cualquier tipo de edad, de características sociales, no sé si hay un perfil tipo de este tipo de agresiones. Pues esto es un mito que creemos muchas veces que, bueno, un perfil más vulnerable o, por ejemplo, a nivel socioeconómico con unas dificultades más grandes puede ser más vulnerable a ser víctima de agresión sexual, pero la realidad es que no, que lo tenemos en todas las edades, desde los 0 hasta los 100, por desgracia, y que pasa en todas las casas. ¿Cómo es la cronología del servicio que presta Alas desde que la víctima acude a vosotros, hasta que empezáis a darle seguimiento y ayuda y asistencia? Vale, empieza, como te he comentado, en la prevención, es decir, antes de que ocurra, en saber detectar este tipo de casos, porque no suele haber verbalizaciones en menores de edad. Y luego ya, una vez que se detecta el caso, en el momento en el que la familia pide ayuda, tanto para empezar con el proceso jurídico como para atender a la familia a nivel psicológico o educativo, es cuando ellos piden ayuda. De momento estamos así. Entiendo que esto después hay un seguimiento, ¿no? No solo abrir la puerta a la prevención, sino también después quien es víctima, también la asociación ayuda, le sigue, acompaña, ¿no? Por supuesto, estamos durante todo el proceso. ¿Cuáles son los servicios concretos que prestáis dentro de Alas? Vale, está el servicio psicológico, que está un equipo de psicólogas trabajando con ellas a nivel, pues la terapia. Está el equipo educativo, que somos educadoras e integradoras sociales, que nos dedicamos tanto a la prevención como a el momento en el que la terapia se trabaja dentro del espacio terapéutico. Luego, cómo se lleva eso a la calle, ¿no? Al cole, a la familia, cómo se habla, por ejemplo, de lo que es el proceso judicial dentro de casa, cómo se le explica al niño. De todo eso también nos encargamos. Y luego está la parte jurídica, que estamos pues abogadas y personas del ámbito jurídico asesorando y explicando qué es el proceso judicial. Irene, hablábamos antes con Cristian de AFESOL sobre, centrábamos mucho
sobre los jóvenes, ¿no? No sé si también es la generación más vulnerable dentro de las asistencias que hacéis a través de ALAS. No sé si el modus operandi es diferente si la persona que viene es un joven o una joven que haya sufrido agresión sexual. Por supuesto. Al final, la agresión sexual muchas veces nos parece como muy... nos asusta, ¿no? Porque normalmente lo relacionamos con la violencia, con lo físico, con lo agresivo, y no tiene por qué ser. Muchas veces la agresión sexual se da de una forma como desde atrás, ¿no? Desde una manipulación, desde una coacción, desde un chantaje, un secreto. Y es verdad que ahí los niños, las niñas y los adolescentes son mucho más vulnerables. Al final, desde que tú estás en tu casa, vas creciendo y normalizas lo que hay ahí. Si la violencia, que muchas veces es intrafamiliar, se da dentro del ámbito en el que nos estamos criando, normalizamos todo esto. Entonces es muy difícil detectarlo y percibirlo como algo negativo o malo. No sé si las redes sociales, las nuevas tecnologías son una puerta de entrada cada vez más grande hacia este tipo de agresiones, sobre todo en los perfiles más jóvenes, más adolescentes. Por supuesto. Bueno, el contacto con la pornografía, ¿no? Y la facilidad que tenemos de acceder a ella con una falta de educación sexual brutal en edades en las que todo es un descubrimiento y todo es curiosidad. Claro, si desde el momento cero estoy aprendiendo un perfil agresivo, unas situaciones que no tienen nada que ver con lo que es la sexualidad sana, pues imagínate el pedazo de problema que puede llegar a haber. Es muy peligroso. ¿Hay similitud? ¿Podemos equiparar la agresión sexual con la violencia de género? Uf, qué tema. A ver, esto es opinión mía a nivel personal. Sí creo que puede estar muy relacionado. Pero justo si nos dedicamos al ámbito de la infancia no tiene por qué. Porque, por ejemplo, este es otro mito que se cree que la agresión sexual se da sobre todo en las niñas y no es así. La realidad es que 1 de cada 5 niñas es agredida a nivel sexual y 1 de cada 7 niños es agredido. O sea que los parámetros son muy parecidos, ¿no? Muy parecidos. ¿Cómo os nutrís económicamente? Me imagino que hay subvenciones, hay aportaciones de voluntarios, privadas y también, bueno, pues regalos como el que hace la Fundación El Pimpi gracias a los Soles de Málaga, que me imagino que os vienen de perlas, ¿no? A ver, es una asociación que ha empezado hace poco, llevamos 2 años trabajando en esto, entonces hemos funcionado mucho desde el voluntariado. Poquito a poquito hemos conseguido, por ejemplo, que este proyecto de prevención sea financiado a través de la Fundación El Pimpi y estas cositas son también las que nos impulsan. Desde luego que una financiación económica fija, de momento no la tenemos. Quien quiera contactar con vosotros, quien tenga algún tipo de necesidad social, quien tenga miedo a reconocer lo que le ha ocurrido, un consejo, una recomendación y cómo llegar a vosotros. Vale, recomendación, yo siempre recomendaré lo primero, red, ¿no? Qué importante que alguien nos escuche, solamente que alguien nos escuche. Y para los niños también tener, como nosotras siempre decimos, ¿no? 5 personas de confianza, a las que, por ejemplo, si me encuentro mal, siempre hablar con los niños de que tengan 5 personas de confianza para que si voy a la primera, le explico algo y no me hace caso, voy a la segunda. Y si no me hace caso, voy a la tercera. Y si no me hace caso, voy a la cuarta. Esto es muy importante en los niños. Y de cara a cómo llegar a nosotras estamos en redes sociales, tanto en Instagram como diferentes LinkedIn, diferentes redes sociales. Además, nos pueden contactar por el teléfono, nos pueden llamar o mandar un WhatsApp, que es el 642 50 75 54. Y si no, mandamos un correo, que es el de formacion@asociacionalas.org. ¿A qué se va a dedicar específicamente la cantidad que aporte la Fundación El Pimpi a través de los Soles de Málaga? Vale, se dedica a un proyecto que trabaja la prevención con el profesorado. Vamos a formar al profesorado de 80 centros educativos de Málaga para que puedan detectar los casos de violencia sexual infantil, las señales de alarma que nos dicen que algo ocurre, ¿no? En el caso de ese niño en concreto o esa niña. Y vamos a también explicar el procedimiento, es decir, cómo actúa el profesorado ante un caso así, porque por desgracia hay mucho desconocimiento a la hora de comunicar los casos, si tenemos o no que comunicárselo a los progenitores, cómo se hace, a dónde voy, quién va, y este tipo de cuestiones son las que resolvemos en estas formaciones gratuitas que están financiadas.
y que se llevan a cabo en una sesión de 3 horas. Al final es importantísimo, ¿no? Los docentes, la parte educativa, la educación en el ámbito social, pero también en el ámbito de la prevención que trabajáis vosotros, ¿no? Que los profesores sepan detectar y sepan acompañar, sepan ayudar y sean un poco cómplices de la asociación, ¿no? Por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta que son figuras referentes maximísimamente para estos niños, niñas y adolescentes, ya que comparten muchísimas horas y además son figuras de seguridad para ellos. Desde la Fundación El Pimpi queremos reconocer y agradecer el trabajo que ha empezado a hacer ALAC, que a nivel social en la actualidad, pues desgraciadamente se visibilizan más estos casos, como decíamos. Afortunadamente se visibilizan, desgraciadamente ocurren, pero que organizaciones como ALAS velen por la prevención y sobre todo por el acompañamiento a las víctimas, más que suficiente para que la Fundación quiera reconocer el trabajo que hacéis en los Soles de Málaga. Así que nos vemos en esta nueva edición para que con alegría y con encuentro y convivencia, pues todo lo que se recaude, pues una parte importante vaya para vosotros. Claro que sí. Muchísimas gracias. Vamos a conocer a otra de las organizaciones beneficiarias de estos Soles de Málaga que nos citan a todos, a todas en esta primavera en la Plaza de Toros de la Malagueta, en un ambiente de convivencia, de alegría y, cómo no, de solidaridad, que es uno de los pilares que tiene la Fundación El Pimpi y en los que hoy nos hacemos eco en estos lunares de la Fundación. Estamos con Paula Balmiza, que es de la Fundación Pro Libertas. Hola Paula, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muchas gracias, la verdad es que es un placer estar aquí. Bueno, ahora hablaremos de la importancia que tiene que la Fundación El Pimpi haya pensado en vosotras para ser una de las entidades beneficiarias, pero cuéntanos qué es la Fundación Pro Libertas. Pues mira, la Fundación Pro Libertas justo este año cumple 25 años, por lo tanto hace 25 años que surgió, pues surge a partir de los padres trinitarios, ¿vale? De los capellanes de la iglesia que se dedicaban a ir a las prisiones, y ellos pues ven una necesidad, que es que hay personas que no tienen dónde salir a esos permisos penitenciarios que les dan en prisión cuando tú ya llevas un tiempo. A partir de ahí, pues como ellos tenían unos recursos en las mismas parroquias, ¿no? Esos seminarios que tenían habitaciones y demás, ellos piensan en, oye, pues tenemos este espacio, ¿por qué no lo prestamos? Y empiezan a sacar a personas permiso, a acogerlos, ¿no? A esas personas que no tienen familia ni red de apoyo. A partir de ahí empieza Fundación Pro Libertas y bueno, se fue generando poquito a poco hasta a día de hoy, que ya tenemos bastante recorrido. Muchas veces pensamos que, o no nos acordamos, ¿no?, de las personas que están privadas de libertad por cualquier circunstancia. Muchas de ellas pues tienen acompañamiento, familiares, de amigos, sí, personas que están muy integradas socialmente, pero ¿qué porcentaje de personas que están privadas de libertad se encuentran en esa situación de vulnerabilidad, de soledad, de falta de compañía, de falta de asistencia? Más de las que creemos, porque claro, junta personas que nosotros hablamos de personas que quizás no tienen familia, pero hay personas con enfermedad mental, con algún tipo de discapacidad, mujeres que tenemos doble discriminación también dentro de prisión, ¿no? Entonces yo te diría que, bueno, si no es el 70%, yo vamos calculando todo el mundo, casi todo el mundo que está en prisión tiene una vulnerabilidad bastante alta. ¿Cómo es el perfil de las personas a las que asistís? Pues mira, el perfil suele ser personas que, bueno, que tienen delitos, suelen ser delitos de robo, delitos más leves, digamos, porque... No suelen ser de sangre. No tienen, no es lo común, no es lo común, porque al final esas personas están muchísimo tiempo en la cárcel por determinadas formas, por determinadas cosas, o por la vida que han llevado, y no suelen ser el perfil que acogemos. El caso es que suelen ser eso, unos delitos determinados, ahí hacemos filtros y sobre todo que no tengan el tema de consumo activo, porque es cierto que eso necesita otro tipo de recursos, o enfermedad mental, porque también necesita otro recurso más específico, ¿no? Entonces nos centramos más bien en eso, en las personas que no tienen red de apoyo.
y que... La discriminación de las personas a las que ayudáis, que están privadas de libertad, ¿esa discriminación es previa a la entrada en prisión o a raíz de entrar en prisión es cuando se produce el aumento de la discriminación y el sentimiento que tienen de sentirse, bueno, pues absolutamente aislados y nunca mejor dicho, discriminados, ¿no? Yo creo que normalmente el contexto hace mucho previo a entrar en prisión y que por eso finalmente acabas entrando en prisión. Todo el mundo nos podemos equivocar, por supuesto, todo el mundo podemos cometer un error y el día de mañana, pues por desgracia, entrar en prisión, pero el contexto previo a entrar en prisión creo que es primordial para luego lo que desencadena. Cuéntame cuáles son los servicios concretos que hacéis en la Fundación Pro Libertas, desde cuándo empezáis a tratar con la persona a la que acogéis y cómo es el seguimiento y los servicios que les prestáis. Pues mira, nosotros empezamos desde segundo grado, ¿vale? Cuando están en prisión, cuando ellos ya tienen su condena establecida. Y por lo tanto, cuando llevan un cuarto de condena, allí en prisión, pues eso, por cuarto, mitad, 3/4, se va determinando el tiempo. Al cuarto de condena ya le pueden pasar a tener permisos penitenciarios, por lo tanto nos solicitan el servicio a través de los trabajadores sociales de la prisión y demás, y vamos a verlos, los conocemos, mantenemos un seguimiento durante ese tiempo hasta que le conceden los permisos, ¿vale? Porque allí en prisión todo funciona más lento. Y cuando llega el momento, pues le ofrecemos todo lo que necesiten en el sentido de desplazamiento desde la prisión, el seguimiento de los permisos penitenciarios, la manutención, por supuesto, y bueno, todo lo que conlleva el salir la primera vez de prisión después de un tiempo que emocionalmente... Pero sentirte perdido, ¿no? Bastante, sí, muy eufórico, muy perdida, ¿no? Te puedes sentir como algo nuevo, digamos. Tratáis hombres, mujeres, principalmente en edad adulta, me entiendo que también personas foráneas, migrantes, locales, de todo, ¿no? Sí, todo el colectivo está abierto y aquí en Málaga, sobre todo mujeres, es algo como innovador, ¿no? Que no está tan activo, digamos, en la prisión y que es muy necesario. Todos los servicios a mujeres en concreto siempre son escasos. Entonces, en este caso hemos intentado que esto sea algo exclusivo, bueno, no exclusivo, sino innovador y que reforza eso que tanto hacía falta a mujeres. Y lo que hemos empezado aquí en Málaga pues está destinado expresamente a mujeres. ¿Cuáles son las dificultades que presentan las personas que han estado privadas de libertad, que empiezan a salir, bueno, primero con determinados permisos y después van, pues, permisos que son cada vez mayores hasta obtener la libertad? ¿Qué necesitan para poder volver a integrarse en la sociedad? Pues mira, es muy común que tenga dificultades para relacionarse. Para encontrar trabajo, entiendo que también. Para encontrar trabajo, muchas veces no, eso es difícil. Para empezar de cero en general, hay que empezar una vida nueva. Ten en cuenta que la vida, como te he dicho, el contexto previo a prisión influye mucho en lo que viene después. Entonces hay que trabajar el empezar una vida nueva, prácticamente. A lo mejor a veces se pueden conservar algunas amistades, alguna familia, pero son casos muy concretos. Uh-huh. Entonces eso es una de las cosas principales. ¿Cómo reciben ellos vuestros servicios, que os presentéis así a decir, soy fulanita, vengo de la Fundación Pro Libertas y quiero ayudarte? ¿Son herméticos? ¿Se prestan? No, normalmente se prestan porque es algo que necesitan y la verdad que están bastante abiertos y te cuentan bastante, se abren a contarte su historia, que saben que es importante que la entendamos para poder prestarle el servicio. Entonces, normalmente la verdad es que se prestan bastante. ¿Qué necesidades tenéis? Entiendo que como cualquier organización, para poder desarrollar los proyectos, las iniciativas, toda esta labor que hacéis, necesitáis evidentemente recursos económicos, subvenciones, ayudas privadas, voluntarios y por supuesto entidades como esta, como la Fundación El Pimpi, que a través de los Soles de Málaga va a darle una importante cantidad a la fundación. ¿A qué lo va a destinar y cuáles son esas necesidades que tenéis?
Pues mira, lo vamos a destinar, como te he dicho, como llevamos, nada, estamos aterrizando en Málaga o despegando, depende. Entonces vamos a destinarlo a esta casa que tenemos ahora con mujeres privadas de libertad, bueno, pues a cubrir todas esas necesidades que ellas tienen. Y a empezar a mover el voluntariado aquí, a mover incluso establecernos ya en Málaga oficialmente, ¿no? Que hasta ahora pues ha sido un poco... estábamos aquí, pero vamos a empezar poquito a poco y ahora ya estamos establecidos. Entonces vamos a empezar por ahí y a movernos y súper agradecidos con Fundación El Pimpi, porque además esto es una oportunidad que necesitábamos para poder establecernos ya en Málaga. Pues Paula Balmiza de la Fundación Pro Libertad, enhorabuena por el trabajo que hacéis, que es más que necesario en la sociedad y por el que la Fundación El Pimpi quiere bueno, pues ayudaros a través de estos soles de Málaga, en el que espero que nos encontremos muchos en la Plaza de Toros de la Malagueta, nada, en apenas unos días. Muchas gracias, de verdad. Betania es otra de las organizaciones beneficiarias de esta edición de los Soles de Málaga. Seguimos en estos lunares de la Fundación El Pimpi, que en este caso se centran en la solidaridad y en el reconocimiento al trabajo que hacen determinadas organizaciones. Víctor Llamas, gracias por acompañarnos. Ahora ya de antemano te doy las gracias por la labor que hacéis, aunque vamos a conocer un poquito más. Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, Víctor, ¿qué es Betania? Pues Betania es una asociación, una entidad que nace en la línea de la Concepción, Cádiz. Una zona con muchos problemas de personas en situación de exclusión social, y a partir del 2020, nace en el 2011, a partir del 2020 empieza una expansión por toda España. ¿En plena pandemia? Es plena pandemia. Empezamos a expandirnos primero por Andalucía y ahora mismo estamos presentes en 8 comunidades autónomas en la península y las islas. Y bueno, es una entidad que trabaja en distintas áreas. Yo concretamente soy el coordinador del área de personas sin hogar, el coordinador estatal, y luego tenemos otra área que se dedica a la área de la mujer, que se dedica más a temas de mujeres víctimas de violencia de género y de trata. Un área de empleo, un área de intervención en territorio. Bueno, el enfoque de trabajo que tiene Betania es un enfoque integral, basado en la persona y en los derechos humanos. Bueno, entonces estamos ahí donde hay situaciones de exclusión social. Y bueno, en este caso el área que yo trabajo, que es el área de personas sin hogar, pues bueno, pues son personas que están en una situación de exclusión social severa. Llegan las personas a vosotros buscáis a las personas, trabajáis con otras entidades. ¿Cómo es el grado de captación de las víctimas a las que tratáis? Bueno, pues yo me voy a centrar en Málaga, aunque ese es el formato de trabajo en todos los sitios donde estamos, pero en Málaga concretamente estamos integrados dentro de Puerta Única, que es una agrupación de desarrollo donde están todas las entidades que trabajan con personas sin hogar en Málaga, junto al Ayuntamiento de Málaga. Entonces las derivaciones que recibimos son a través de Puerta Única, pero nosotros concretamente trabajamos directamente en calle. Tenemos unas unidades móviles que hacen rutas semanales por calle, que asisten a las personas que directamente en calle con un trabajador social y un psicólogo. Bueno, y sobre todo lo que conseguimos con esto es acercar a muchas personas de estas que no conocen los recursos que hay en Málaga, o bien por la situación que sea, por problemas de adicción, por problemas de salud mental, problemas de cualquier otro tipo, no son capaces de acercarse a los recursos, pues nosotros le acercamos esos recursos. Luego contamos también en Málaga con un centro de día de atención a estas personas y con distintos recursos residenciales. Tenemos tanto simplemente albergues nocturnos de baja exigencia para personas con problemáticas más cronificadas. Luego tenemos viviendas tanto de hombres como de mujeres, ya además con más autonomía. Y luego también tenemos otro tipo de recursos más específicos, como viviendas para personas que vienen de prisión, que vienen del sistema penitenciario. En este caso, viviendas para hombres que vienen del sistema penitenciario, que salen y que no tienen vivienda o no tienen familia, no tienen apoyo social ni económico para poder sostenerse por sí solos. Eso es un complemento perfecto para la administración pública cuando no llega a todos esos casos que desgraciadamente vemos en el día a día. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es sumarnos a
a las administraciones públicas, trabajar en red, que para nosotros es muy importante, y centrarnos sobre todo en el tema de la prevención. Prevención de personas que por lo que sea, porque muchas veces tenemos la sensación de que las personas que entran en situación de calle son personas que tienen problemas muy específicos, pero hoy en día, tal como tenemos la situación de la vivienda, cualquier persona que pueda tener un pequeño bache que se quede en el desempleo, que un divorcio o cualquier otra situación puede llevar a estas personas a entrar en la calle. ¿Actuáis sobre situaciones de emergencia o después también hacéis seguimiento una vez que ya habéis tratado a la persona, la habéis acompañado, la habéis asistido? O no sé si es solo en esas situaciones ya más drásticas. No, nosotros estamos tanto en situaciones, en las primeras situaciones de emergencia, cuando la persona entra, por eso para nosotros es muy importante detectar a esas personas cuando se inicia el problema. Y luego la acompañamos en todo el proceso hasta el final. Incluso cuando las personas salen de nuestros recursos, seguimos haciéndole el seguimiento, seguimos apoyándole, porque muchas veces a lo mejor salen de forma autónoma, pueden conseguir una vivienda, un alquiler, pero en cualquier momento les puede fallar el empleo o lo que sea, pues también la apoyamos en esas fases. Entiendo que muchas veces está mitificado y parece que es una cosa que está ahí, pero cada vez más, sobre todo los problemas que tenemos actualmente de acceso a la vivienda, el perfil cada vez es más de personas que hace 4 días mal contados tenían una situación normalizada y que de pronto le llega cualquier bache y se encuentran en una situación de desprotección absoluta. Sí, eso es lo que nos estamos encontrando ahora en estos últimos años, mucho, y sobre todo de ciudades tan grandes y como Málaga, donde hay mucha dificultad de acceso a la vivienda, donde el precio de la vivienda ha subido tanto, pues nos encontramos con personas esas que estaban antes en el límite de la exclusión social, y como pasan ese límite y pasan a estar en esa situación de calle de un día para otro, no encuentran habitación o tenemos muchísima gente que está trabajando y durmiendo en la calle porque no tiene. Entonces ahí es donde actuamos nosotros. Entiendo que en situaciones de meteorología extrema vuestra actuación es casi vital, ¿no? Cuando hace mucho frío, cuando hace mucho calor, deshidratación, problemas de frío y personas que están durmiendo en la calle o que viven en la calle y no tienen esa capacidad, ¿no? de asistencia. Bueno, pues voy a aprovechar que un poco la pregunta para hablar un poco del proyecto que financia o que nos está ayudando a financiar la Fundación El Pimpi, o que no podríamos llevar a cabo si no fuera por la financiación y el apoyo y la visibilización que nos da la Fundación El Pimpi, ¿no? Que es el proyecto de emergencia 72 horas para la esperanza, ¿no? Es un proyecto que primero tiene una línea telefónica de emergencia que funciona 24 horas, 7 días a la semana, que es el 686 74 59 86. Y bueno, ese es un teléfono que atienden profesionales de la entidad. Y bueno, cuando me hablabas ahora del tema de las emergencias climáticas y demás, pues una de las patas de este proyecto es el de facilitar unos kits de emergencia a las personas que están en situación de calle. En este caso se estamos facilitando y hemos facilitado durante la época de lluvias que hemos pasado en nuestras últimas semanas y demás. Hemos facilitado distintos kits de emergencia climática, compuestos por una mochila, un saco de dormir, ropa térmica, ropa seca y demás. También facilitamos otra de las patas de este proyecto, es el poder facilitar hospedaje de emergencia a las personas que entran en esa situación, por ejemplo, un desahucio, un levantamiento, una persona que sufre una violencia de género y en un fin de semana donde no se le puede dar una respuesta por parte de la administración, y rápidamente nosotros le ofrecemos en esas primeras 72 horas pues unas noches de hostal, y luego a partir de esas horas pues empezamos una intervención con ella, facilitándole pues el acceso a la red de recursos que tenemos, si no es en Málaga, pues fuera de Málaga también, porque hay muchas personas que tienen con esas situaciones que tienen la necesidad de salir de la ciudad o lo que sea.
Aparte de los kits de emergencia, son no solamente kits de emergencia climática, como te he dicho, sino también kits de higiene para personas que lo necesitan, ayuda en farmacia, y también kits de alimentación para personas que sufren una emergencia alimentaria. O sea, tenéis determinados kits que vais a poder ofrecer a estas personas gracias a esta aportación que va a hacer la Fundación El Pimpi gracias a los Soles de Málaga, y en función de la necesidad que presente cada persona en cualquier circunstancia, pues le aportáis uno, dos o varios kits, ¿no? Exactamente. Nosotros creemos que lo más importante es actuar en las primeras horas de la emergencia, porque es cuando la persona pues se encuentra en shock, en la que cuando no sabe qué hacer, dónde acudir, lo que sea, puede llamar a este teléfono. También este teléfono se facilita, lo tienen las distintas administraciones públicas, el Ayuntamiento de Málaga, la policía, todos los colectivos que creemos que pueden tener contacto, pueden estar cercanos a este tipo de situaciones, y bueno, eso básicamente. ¿Tenéis cuantificada cuántas personas sin hogar hay en Málaga? Pues mira, nosotros ahora mismo estamos junto a Puerta Única, estamos haciendo un estudio del número de personas que hay en situación de calle en Málaga. Ahora tenemos en breve, en los próximos meses, en el mes de abril, un conteo que será un conteo nocturno junto con el resto de entidades. Y bueno, te puedo decir que en Málaga disponemos más o menos de una red de unas 400 plazas que están ya ocupadas para personas sin hogar, y se calcula que mínimo hay otras 400 personas itinerantes que pueden estar. Exactamente, sí. Pues para poder cubrir toda esa necesidad es fundamental el trabajo que hace la organización Betania, la asociación Betania. Nosotros, bueno, pues en nuestra medida, pues desde la Fundación El Pimpi reconocemos el trabajo que hacéis y tratamos de implementar todos esos recursos que obtenéis para que podáis seguir llevando a cabo iniciativas como la de estos kits de supervivencia, que estoy convencido de que serán de gran utilidad para pues, esas personas que desgraciadamente a día de hoy están sin hogar. Sí, pues nosotros súper agradecidos con la Fundación El Pimpi. Cada día, aunque tenemos también el apoyo con subvenciones de las administraciones públicas, vemos que cada día es más importante pues involucrar en todo esto a la sociedad civil, también en las empresas de la ciudad, y bueno, que cada día nos conocen más y nos apoyan más. Pues Víctor, nos encontramos en la Plaza de Toros en los Soles de Málaga. Seguro, allí estaremos. Pues concluimos este repaso por las 5 organizaciones beneficiarias de los Soles de Málaga, que este año, bueno, pues abren un abanico importante para la asistencia que se presta a las personas con vulnerabilidad en nuestra sociedad. Nazaret Martínez viene desde Nuevo Futuro y hacen una labor, pues como el resto de organizaciones, fantástica, en este caso con menores y adolescentes. Nazaret, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarnos. ¿Qué es Nuevo Futuro? Pues Nuevo Futuro es una asociación que lleva trabajando en Málaga desde 1972, llevamos ya más de 50 años, con el fin de dotar de un hogar a aquellos niños que por diversas razones pues no pueden residir con sus familias. Eso, así simplificado, es un poco lo que nosotros hacemos. Cuando la administración pública retira la guarda o la custodia a las familias de origen, pues nosotros aportamos un hogar para esos niños que en ese momento pues no tienen otro recurso donde alojarse. ¿Hay algún perfil concreto de familias que sufren este tipo de situación? Uh-huh. Pues bueno, la verdad que no hay tanto un perfil concreto. Es verdad que parece que un poco históricamente parecía que esto se trataba de personas que eran como de pocos recursos económicos, pero en la actualidad también detectamos casos que no es tanto un problema de recursos económicos, sino un problema de cuidados, no sé, de competencias parentales, de temas también relacionados con salud mental de los propios padres, también personas que no disponen mucho de las propias capacidades para manejar su propia vida, y el hecho de tener hijos a su cargo pues complica mucho más las cosas y convierte a esos niños en víctimas un poco de esas situaciones. Desde que llegan estos niños, estos menores a Nuevo Futuro, ¿cuáles son los servicios que prestáis? ¿Cómo lo atendéis y con qué temporalidad?
Pues nosotros, en primer lugar, lo primero que ofrecemos es lo más básico, ¿no? Un techo y comida, pero eso no es suficiente porque estos niños vienen de situaciones muy complejas. En el mejor de los casos han sufrido situaciones de negligencia, pero en muchos otros casos han sufrido malos tratos, tanto físicos, violencia sexual, abandono total y absoluto. Entonces estos niños necesitan mucho más que un techo y comida. Tienen una total desconfianza de los adultos de su alrededor, porque las personas que te tenían que haber cuidado y que se tenían que haber hecho cargo de todas tus necesidades, no solo materiales y alimenticias, sino también de tus necesidades emocionales, te han fallado. Entonces para ellos es muy difícil volver a confiar en un adulto de referencia que vaya a estar ahí. Entonces entiendo que el tratamiento, más allá del propio cobijo, de la propia alimentación, me decías que en algunos casos pues llegan absolutamente desnutridos, abandonados, pero ya también es un apoyo psicológico y de volver a dotarles, en este caso, sobre todo me imagino en casos de adolescentes y tal, dotarles de una seguridad para enseñarles que la vida es otra cosa, ¿no? Claro, nosotros intentamos eso, pues mostrarles que existen más posibilidades, que bueno, que han vivido una situación muy adversa durante un tiempo en su vida, pero que ellos pueden reconstruir su vida y que esta experiencia negativa hay que trabajarla y que hay que intentar elaborarla, y que de esa experiencia negativa no salga un reproducir la misma situación posteriormente, claro. Porque muchas veces un poco la historia un poco niños de protección termina siendo adultos cuyos hijos terminan en protección. Entonces también hay que cortar un poco, hay que romper esa cadena, porque si no siempre vamos a estar un poco atrapados en la misma situación. Entonces se trata de eso, de que la situación que ellos han vivido pues seamos capaces de trabajarla de tal manera que no desencadene otras situaciones posteriores que vuelvan al mismo punto de origen. Nazaret, sois un aliado fundamental para la administración competente en esta materia, porque evidentemente Nuevo Futuro no retira custodias, claro, sino que es la administración pública la que detecta la alarma social y después, ante la falta de recursos muchas veces la administración, ahí está asociaciones como Nuevo Futuro que dicen, bueno, aquí estoy yo para ayudar, ¿no? Claro, nosotros gran parte de nuestros recursos provienen de la administración pública, que es la que efectivamente a través de distintas, bueno, pues desde la policía, los propios maestros, en los servicios sociales de los barrios, detectan situaciones en las que nos está ejerciendo el cuidado a los niños que es necesario. Entonces, a partir de ahí, yo entiendo, la administración trabaja con esas familias, pero no siempre este trabajo da su fruto en el sentido de ser capaces de que esta familia reconstruya la situación y puedan mantenerse los niños ahí. Y ahí, cuando deciden retirar a estos niños de su entorno familiar, es donde trabajamos nosotros. ¿Hasta dónde llega el servicio que presta Nuevo Futuro a estos niños? Es decir, primero hay, me imagino, ante situaciones iniciales, ¿no?, de darle cobijo, darle alimentación y empezar a seguirlo, pero ¿hasta cuándo? Nosotros trabajamos con los niños desde la edad en que ingresan en el centro, que a veces, por desgracia, son muy pequeños, tienen 6 o 7 años, hasta que cumplen los 18. Después, a los 18 años, existen otro tipo de recursos en la que estos chavales pueden permanecer un par de años más. Entonces, es verdad que nosotros tenemos que aprovechar el tiempo lo máximo posible, porque una vez llegado a los 18 o 2 años más tarde, esos niños se van a ver en una situación en la que disponen de muy pocos recursos de apoyo. Entonces, todo aquello que nosotros hayamos sido capaces de trabajar con ellos, todas aquellas competencias que ellos tengan, todo aquello que ellos hayan sido capaces de hacer, les va a ayudar un poco como salvavidas de lo que luego se les viene encima, que es un poco, que sinceramente a mí me recuerda un poco el abismo, ¿no? Lo que luego después claro, se van a encontrar. Es lo malo, ¿no? Claro, que estamos hablando de chavales que no son tan mayores, que cuando tengan 20 o 21 años se tienen que valer por sí mismos, y todos sabemos que la sociedad en la que vivimos, los chavales de esa edad no se valen por sí mismos, ni mucho menos, vamos. Ni mucho menos. ¿Qué porcentaje de éxito hay en esta recomposición del daño provocado por la situación a la que llegan a Nuevo Futuro? Pues mira, eso es un tema que nosotros estamos ahora mismo tratando mucho, y que de ahí además viene un poco el proyecto del Pimpi, de la experiencia de aquellos chavales que han seguido en contacto con nosotros y que hemos visto que las cosas les van bien. Todo esto empezó un poco porque hablando con uno de los chicos que había pasado por Nuevo Futuro, que es escritor, había publicado un montón de libros, entonces nos pusimos en contacto con él, y a raíz de eso pues contactamos con unos pocos más, con unos cuantos más que parece como que las cosas les iban bastante bien, y tratamos de descubrir qué tenían diferente
de aquellos a los que no les iba tan bien y de los cuales también teníamos constancia, porque los chavales, claro, pasan muchos años con nosotros y después, cuando las cosas no les van bien, ellos también un poco buscan nuestra ayuda, buscan nuestro consejo, claro, a buscar esa ayuda. Que nosotros en la medida que podemos también les intentamos echar un cable. Y un poco la diferencia que nosotros detectamos entre lo que les iba bien y lo que no les iba tan bien, pues por un lado era el tener redes de apoyo, porque vivir es muy complicado. Yo creo que es muy complicado desenvolverse uno solo sin tener ningún tipo de red de apoyo. Y otra parte que nosotros descubrimos es que estaba presente en casi todos los que nos parecía que les iba más o menos bien las cosas, era el ser capaces de haber detectado su talento y desarrollado su talento. Es decir, el haber encontrado su lugar en el mundo. Un poco, es que suena un poco filosófico, pero al final es bastante concreto. Luego en la realidad es bastante concreto. Haber sido capaces de descubrir qué se les daba bien y entonces haberse agarrado a eso y que eso realmente les había dado muchas... como eso había sido un salvavidas para ellos para librarse de todas las situaciones adversas de su alrededor. Ese es el gran reto entonces, ¿no? Y por donde vais a destinar estos recursos, que es una vez que termina vuestra asistencia, que estas personas que han pasado por ahí sean capaces de desarrollarse y de encontrarse a sí mismos, ¿no? Claro, el proyecto parte como de tiene como tres partes, ¿no? Por un lado, el tema de apoyo escolar, porque es verdad que los niños que a nosotros nos llegan están súper desfasados a nivel escolar y al final eso repercute mucho en su autoestima, porque ellos llegan al colegio, porque en la previa a que hayan llegado con nosotros han cambiado mucho de colegio, han pasado por 20 ciudades distintas, han cambiado mucho muchos han faltado muchísimo, entonces muchos llegan casi como con 2 años de desfase escolar. Entonces, claro, presentarte en un colegio siendo un poco el raro de la clase, porque tú no vienes, tu casa no es como la del resto de los de tu clase y además con ese desfase tan grande, nosotros pensamos que apoyar un poco ahí podría beneficiarles para construir su autoestima y para verse valiosos, para darse cuenta de que ellos pueden conseguir cosas y que pueden seguir estudiando. Entonces, uno de los pilares de este proyecto es el apoyo escolar. Otro es el tema de la capacitación digital, en dos sentidos, en que nos parece que la capacitación digital les puede abrir muchas puertas también al mercado laboral y por otro lado también protegerles, porque muchos de nuestros niños son víctimas, son potenciales víctimas de trata y mucho de esto viene a través de las redes sociales, ¿no? Y la tercera pata, que es un poco el culmen de lo que queremos lograr, es descubrir los talentos. Es decir, qué se te da bien y poder destinar recursos de lo que nos ha aportado la Fundación El Pimpi para poder desarrollar este talento. Se te da bien tocar el piano, o se te da bien pintar, o se te da bien cantar o eres un hacha de los deportes, pues vamos a buscarte realmente recursos en los que puedas desarrollarte en estos campos. Pues estoy convencido de que saldrán muchísimos talentos que hayan pasado por Nuevo Futuro. Seguro que sí. Esa es la idea. Nazaret, mientras tanto nos encontramos en la Plaza de Toros de la Malagueta para disfrutar de la convivencia y reconocer el trabajo que hacéis. Pues muchas gracias, ahí estaremos. Gracias. Pues son las 5 organizaciones beneficiarias este año de los Soles de Málaga que concede la Fundación El Pimpi. El día 18 de abril tenemos una cita todas en la Malagueta, porque nuestra aportación también servirá para que estas organizaciones puedan seguir desarrollando todas estas labores que hemos conocido hoy, que son fundamentales en nuestra sociedad para trabajar con aquellas personas más vulnerables. Así que entre todos tenemos que conseguir que la recaudación sea lo máximo posible y nosotros nos encontraremos aquí en futuras ediciones de estos lunares de la Fundación El Pimpi.